Estás en tu parlante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, yo acá con mucho frío y hoy es un día muy frío. Toda esta semana ha sido muy frío acá en Buenos Aires, en Argentina. Y bueno, hay que abrigarse, estar adentro y cagarse de frío. Es así. Bueno, ¿para qué hoy tecito? ¿Mm? Un tecito caliente vendría bien también. Es por lo siguiente, el otro día conversando o intercambiando algunas opiniones con una persona en el Facebook, ¿sí? Encontré, hablamos, no encontré nada. Hablamos sobre el amor al prójimo y todas esas cosas. Y entonces yo señalaba, de alguna manera, quizá, no se haya interpretado así, hay que ver qué pensó, qué valoró el otro, que eso uno a veces no lo sabe, quizá la mayor parte de las veces no lo sabe. Y entonces yo decía que el prójimo, sí, que uno tiene que amar al prójimo, pero que no puede amar a los que no sería correcto amar a los que hacen mal. En realidad hay que amar a los que hacen bien. Entonces me hablaba del amor cristiano, del amor de ser un buen samaritano y toda esa historia. Entonces me acordé de la parábola del buen samaritano. Y bueno, es interesante ver, y esto me lleva a arrancar con algo que quizá haga uno o dos más sobre este tema de temas bíblicos, ya que a mí me gustan los temas bíblicos, y de hecho tengo escrito un ensayo muy grande, dentro de todo, de 70 páginas, que si lo editas en un libro, te lo hacen de 200 páginas el libro, y que trata sobre eh, se llama Así dice Yahvé, lo que la Biblia dice sobre el Mesías. Así dice Yahvé, lo que la Biblia dice sobre el Mesías. Que es un estudio que hice sobre por qué los judíos no creen en Jesús. ¿No? Un día me empecé a preguntar, o sea, ¿por qué ellos no creen que sea el Mesías? ¿No? Y entonces en vez de decir qué mal, que lo que hacen y que esto y que el otro, yo evalué que lo que había que hacer era averiguar eso. Y bueno, conseguí algunos libros, investigué y llegué a la conclusión que el que quiera leer ese ensayo, que les advierto es bastante aburrido para el que no le interesa el tema y más aún también aburrido porque básicamente es una compilación de versículos del Nuevo Testamento y su análisis. Versículo del Nuevo Testamento, análisis. Versículo del Nuevo Testamento y análisis. Análisis que además a veces lleva hacia el Antiguo Testamento muchas de las veces. Porque justamente lo que hace posible saber, partiendo de la veracidad de todas las cosas de la Biblia, ya sea lo viejo o lo nuevo, este, si Jesús fue o no fue el Mesías. Bien, dicho esto, que lo pueden ver en las redes gratis y todas esas historias, si quieren se los mando por correo electrónico, me mandan un mensaje y listo. Bueno, dicho esto, lo que sí les señalo es esto del tema del prójimo. ¿Quién es el prójimo? Entonces me acordé y les decía de la parábola del buen samaritano. Bien, y la parábola del buen samaritano aparece, no me acuerdo si está repetida en otro lado, pero aparece en Lucas capítulo 10, versículos 25 al 37. Y es un intercambio de opiniones, eh, diría yo, de un nivel entre dos intelectuales, diría yo, que se da entre un abogado de la ley, un doctor de la ley, y Jesús. ¿Y por qué digo entre dos intelectuales? Porque es una charla, un intercambio de opiniones, justamente de una manera media filosófica, ¿no es cierto? Medio como lo, lo de Sócrates en su momento, con el método de preguntar y preguntar y preguntar. Bueno, eso mismo se ve aquí en este relato. Bien, bien.
Antes que nada, y más allá de la conclusión a la que yo llegue en esto, o deje percibir a ustedes en esto, quiero que sepan que lo que yo diga es mi opinión y nada más que eso, y cada cual puede pensar lo que le parezca desde ya. ¿Sí? Bien, otra cosa más, es interesante, quizá, y ayuda mucho, quizá se puede complementar esto que voy a decir con una lectura de un artículo que aparece en el portal de Israel Institute of Biblical Studies, o sea, el Instituto Israelita de Estudios Bíblicos, ¿sí? Israel Institute of Biblical Studies, no sé cómo se dirá. El artículo se llama ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Está escrito por Julia Blum, con M final, B larga, Julia Blum, ¿Quién es mi prójimo? Y está fechado junio 7 de 2018, o casualidad, justo lo miré ahí. Está bueno leer eso porque eso está piola. Bien, cerrando con esto, digo lo siguiente. ¿Quién es mi prójimo? ¿No? Y voy a tratar de ser lo más breve posible para no pasarme de 15 minutos. ¿Quién es mi prójimo? Para poder saber quién es mi prójimo, que es la pregunta que surge en la parábola del buen samaritano, es importante ponerse en contexto. No solo para esto, en realidad, es importante para cualquier análisis que uno haga de un hecho pasado, fuera del propio tiempo y de la propia cultura que actualmente uno tiene, y máxime aún cuando esa cultura es ajena a la propia por sí sola, aunque no hubiera transcurrido tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que uno, cuando analiza algo, cuando quiere llegar a una conclusión sobre algo que ha pasado en el pasado más o menos lejano, acá estamos hablando de 2000 años, tiene que pensar no como piensa uno hoy, con todo lo que hoy uno puede saber, valorar, creer o dejar de creer. No, uno tiene que evaluarlo partiendo de cómo pensaban y cómo sentían en aquel momento. No importa si coincidimos o no con lo que pensaban en aquel momento, esa es otra historia. Para saber por qué hicieron, por qué pensaron, por qué dijeron tal cosa o actuaron de tal modo, por qué sintieron de tal modo, lo que tenemos que hacer es evaluarlo desde aquel lugar. Tenemos que ir a ese tiempo, tenemos que hacer un viaje en el tiempo hacia atrás para ver y entender qué cosas estaban en esas cabezas, que no son las mismas que hoy tenemos nosotros en las nuestras. Qué ideas, qué pensamientos, todos los rasgos culturales. Y para ver este tema particular del prójimo, es muy importante tener presente lo siguiente. Lo de amar al prójimo no es algo que dijo Jesús como primer maestro judío, nunca hay que olvidarse tampoco de eso, en su época. No fue el primero que dijo eso. Eso ya figuraba en el libro Levítico, en Deuteronomio 6.5, y Levítico 19.18. Déjenme corroborar si esto es efectivamente así. Bueno, y en definitiva lo que dice Levítico 19 es: ama a tu prójimo, ¿sí? ¿Qué cosas tienes que hacer? Esto, y amar a tu prójimo también por sobre todas las cosas. Bueno, más o menos por ahí. Búsquenlo, Levítico 19 y y el otro que era lo de ¿cómo se llama? Deuteronomio 6.5. Levítico 19.18, Deuteronomio 6.5. Bien. Es interesante que en Levítico, o en ese momento, cuando surge ese precepto, amar al prójimo como a uno mismo, dice
el sacerdote le habla a toda la comunidad. ¿A cuál comunidad? A la judía. No me hablaba a mí. No te hablaba a vos. No le hablaba a alguien no judío. Le hablaba a los judíos, que eran los que componían esa comunidad. Piensen que cuando digamos, siempre estoy tomando todo lineal, como que la Biblia es todo veraz y todo pasó tal cual dice y toda esa historia. Piensen que cuando pasó todo eso, ¿sí? Moisés y cada uno de los sacerdotes, Aarón y demás, le hablaban al pueblo. ¿A qué pueblo? A ese que emigró de Egipto, salió de Egipto y llegó en algún momento, a la tierra prometida. Y en una montaña después Dios les bajó los mandamientos y bla, 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 todo lo que sabemos. Pero siempre los mensajes están dirigidos a esa comunidad, no al mundo entero. ¿Estamos? Bien. Desde ese lugar, justamente, allí dice, a ver, ¿dónde lo vi? Porque recién lo estaba viendo y ahora me lo he perdido. Está dirigido ese mensaje, según dice Levítico, a toda la congregación de los hijos de Israel. Ustedes serán santos porque santo soy yo, Dios, vuestro Dios, Yahvé, vuestro Dios, ¿sí? Y así por el estilo. Pero ¿a quién es ese ustedes? Ese ustedes es los judíos. Y bueno, a partir de ahí, cuando dice amarás a Dios por sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo, también se lo dice a los judíos. Por eso, en la parábola del buen samaritano, comenta, en esto se presentó un experto de la ley para poder poner a prueba a Jesús, le hizo la pregunta, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús replicó, como es habitual, siempre vemos el mismo mecanismo, muy, muy socrático esto, o sea, la pregunta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? A lo que el hombre respondió, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Entonces Jesús le dice, bueno, haz eso y vivirás. Pero como él quería, él se refiere a este experto en la ley, quería sobresalir, digamos, justificarse, etc., le siguió preguntando a Jesús y le dice, ¿y quién es mi prójimo? Porque Jesús le dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? El hombre mismo dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, entre otras cosas. Y entonces Jesús le dice, bueno, eso es lo que tenés que hacer. ¿Y quién es mi prójimo? Le dice. Entonces Jesús le dice, del buen samaritano que baja un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, le quitaron la ropa, lo golpearon, lo dejaron medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, al verlo se desvió y siguió de largo. Después llegó un levita, al verlo se desvió y siguió de largo. Y un samaritano, atención a esto, un no judío, alguien a quien, o sí quizá, pero alguien que despreciaban los judíos, y había mucha rivalidad, sobre todo en esa época, entre samaritanos y el resto de la comunidad judía, que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él, se acercó, le curó esa herida, bla, 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 bla. Luego lo puso en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento, lo cuidó y después le dejó al dueño de ese alojamiento unas monedas para que lo cuiden. Y bueno, cualquier cosa cuando yo vuelva usted me dice y yo le pago lo que se deba. Bien, entonces pregunta Jesús, ¿cuál de esos tres piensa que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Entonces, el que se compadeció de él, dice el experto en la ley. Bueno, entonces anda y hace lo mismo, dice Jesús. Bien, ¿qué se muestra con esto? Lo que se muestra con esto es que el prójimo es aquel que está sufriendo, ¿sí? En particular, el que ayuda al que se consuela. Y lo que está diciendo Jesús al poner acá ¿cómo se llama esto? Al samaritano como el modelo es, fíjense que saca a dos judíos, un sacerdote y luego un levita,
y pone a un samaritano, que era justamente con quienes tenían rivalidad y enemistad los judíos, y dice, este es el que hizo bien. Y al otro no le queda otro remedio que decir, este es el que actuó bien. ¿Sí? Entonces, lo importante es, ¿qué es el prójimo? El prójimo es el que ayuda, ¿sí?, a otro. Pero ¿a quién hay que ayudar? Hay que ayudar al que sufrió por los malos, no al malo. ¿Mm? Al malo se lo puede ayudar si efectivamente cambia. Esa es otra historia. Pero si no cambia, no. Y lo que apunta entonces el Evangelio es que Jesús lo que le está diciendo a otro judío, el judío a otro judío, es, bueno, muchachos, ¿por qué no se dejan de jorobar? Y eso es ser un buen samarita, eso es ser eso es ser prójimo, eso es amar unos a otros. Es decir, bueno, más allá de que este sea judío y yo soy samaritano, lo voy a ayudar a lo mismo, porque es un ser humano que está sufriendo, que sufrió el mal. No sería lo mismo si fuese un malo que está sufriendo, no está planteándose ese tema. Por lo cual algunos se confunden, porque después Jesús dice en otros lados, amar a tu enemigo, si aman a los que los aman, ¿qué mérito pueden tener? Si te pegan en la mejilla derecha, pon la izquierda, y bueno, y otras cosas por el estilo. Guarda tu espada, le dice a Pedro, porque el que por la espada mata, por la espada muere, o algo similar al estilo, por el ejemplo. Bueno, entonces, eso no necesariamente quiere decir que hay que ser bueno y solidarizarse de alguna manera con el enemigo. Ese amar a los enemigos, más bien, dentro de ese contexto, es entender dentro de del momento que pasa de un judío, Jesús hablando a otros judíos, que lo que está diciendo es que, bueno, afuera hay gente que no es judía, que habitualmente se los tomaba por enemigos. Pero bueno, dentro de toda esa gente veamos de ser más o menos contemplativos, porque no son todos una basura. Me parece a mí que la cosa pasa por ahí. Porque por sobre todas las cosas Jesús era judío y entonces la premisa y la prioridad era ayudarse entre los judíos, amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿A qué Dios? Al Dios de Israel, no a otros dioses. Y a su vez ayudar al prójimo. ¿A qué prójimo? A ellos mismos, porque la ley estaba dirigida expresa y puntualmente al pueblo judío. Bien, esto era lo que quería decir. 18 minutos 30 no es tanto. Y más adelante, en algún momento, voy a hablar sobre los 10 mandamientos, pero no sobre los 10 en total, sino sobre uno en particular, en el cual la gente los lectores en líneas generales no advierten qué está diciendo ahí. Quizá hablemos un poquito del diluvio universal, que por ahí la cita bíblica no es la original. Y por ahí hablamos de alguna otra cosa, quizá hablemos, porque estaba viendo en un libro de los sueños de Eric Fromm sobre el sueño de ¿cómo se llama este señor? De José, que fue uno abandonado, un judío abandonado que termina en una corte del faraón, y entonces el faraón tiene unos sueños, o José mismo también tiene sueños, y bueno, hace las interpretaciones, bla, bla, bla. Bueno, por ahí vemos eso también. Si les interesa, y si no, bueno, no lo ven, es así. Bueno, muchas gracias por el tiempo que me dedicaron. Los invito, como siempre, a dar me gusta, a suscribirse. Si quieren, me pueden escribir a unavozentuparlante@gmail.com.ar, todos juntos. Me pueden seguir en las redes sociales, Daniel Adrián Madeiro, todo junto. ¿Y qué más? Y nada más, ya es demasiado. Gracias por estar ahí, muchas gracias por todo lo que me brindan. Para mí es importante comunicarme con ustedes. Y nada más, como siempre les digo, cuiden a sus seres amados y que Dios los bendiga. Chao.